Llegar a la tercera edad antes equivalía a dejar de trabajar y quedarse en casa. Hoy, afortunadamente la situación ha cambiado. Las personas que se jubilan duplican su tiempo libre y tienen más energía que antaño. Es por esta razón que se ha fomentado el turismo en las personas mayores, por lo que hoy las agencias ofrecen una amplia gama de posibilidades cada vez más seguras y especializadas en el adulto mayor. El adulto mayor puede viajar a cualquier lado, en cualquier momento, buscando no solo playa y sol, sino que animación y paseos a distintas localidades. Así, los viajes de la tercera edad entregan a las agencias la posibilidad de incrementar sus ganancias y no tener que cerrar sus establecimientos en las temporadas bajas. Y ya estamos aquí de vuelta en la AEM, ¿correcto? Absolutamente. La Agencia Espacial Mexicana. Y estamos con el doctor Mendieta, quien nos está haciendo favor, en especial a mí, de aclararme todas estas dudas. Yo me debo declarar culpable. No tenía de verdad ni la menor idea de todo lo que el espacio provee a nivel diseño y a nivel producto y a nivel beneficios para la cotidianidad, finalmente, a quien no tiene esta pasión por el descubrimiento del espacio. Uno pensaría, ¿para qué se gastan tanto dinero en llegar a la Luna? Finalmente, si llegan a la Luna, ¿qué van a encontrar o qué van a hacer con esa información? Claro. Bueno, ese es un tema muy interesante y que es un tema que tenemos que resolver si queremos apoyo para las actividades espaciales mexicanas. Ajá. Porque el país tiene que invertir en algo para obtener un provecho. El provecho puede ser todos los beneficios sociales que ya mencionamos, pero también tiene que recuperar la inversión. ¿Por qué se invierte en un cohete, en un satélite? Porque, primero, puedes hacer más y venderlos, ¿sí? Como el sector aeronáutico, con el sector automotriz, en que México captó inversión extranjera, aportó inversión nacional, tierra, impuestos, facilidades, y ahora estamos obteniendo una redituabilidad absolutamente clara de entrar a la alta tecnología. En su momento fueron los textiles, después la electrónica, ahora el automotriz. México es una potencia automotriz. Y quiero decir que es una potencia aeronáutica. Somos la potencia número 15 del mundo en fabricar partes de avión, turbinas, aviónica, superficies de control, hélices, trenes de aterrizaje, materiales y otros sistemas, ¿sí? Mucho diseño, no solamente maquila o manufactura, ¿sí? Pero por otro lado... ¿Estas son patentes mexicanas, diseños mexicanos que luego se exportan? Pero hemos transitado, ahora ya hacemos diseño, ingeniería, investigación y desarrollo. Y al final del día lo que se requiere es la innovación. La innovación en diferentes sectores, ¿sí? ¿Qué es lo que te da la competitividad? ¿Sí? Algo nuevo que tú vas a vender. No tiene que ser un aparato, puede ser un tipo especial de red, como las redes sociales, un tipo especial de buscador o un sistema de taxis vía internet, no digo los nombres, por supuesto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con todo lo que se queda ahí flotando? Bueno, ese es otro tema. ¿Sí? Pero esa es curiosidad personal. Eso es un tema, sí, podemos abrir un paréntesis en ese sentido. Gracias. Todo lo tecnológico produce basura. En México tú ves lo que se llama e-waste, sí. O sea, e-basura. Y así los satélites que salen de operación, me refiero a los que están orbitando la Tierra, las naves espaciales como el Voyager o las ondas planetarias, los rovers, esos se van alejándose del sistema solar. Esos no representan un problema, pero los ¿Se van alejando y ahí se quedan flotando? Las leyes de la naturaleza hacen que al final del día sean atraídos por un cuerpo celeste pesado, por ejemplo el Sol o Júpiter, los planetas gaseosos exteriores, o si tienen suficiente impulso, como el Voyager, ya salió de la esfera que se llama la heliosfera, que es la zona de influencia del Sol, más allá de la órbita de Plutón, y dentro de miles de años va a alcanzar, digamos, un espacio ya interplanetario, ¿sí? Pero el problema es lo que está orbitando la Tierra, que está muy cerquita de la Tierra, apenas saliendo de la atmósfera. Entonces eso representa basura espacial que es muy difícil recolectar, porque pues necesitas mandar otros cohetes que esos a su vez van a generar basura, ¿sí? Entonces la idea es ya no seguir mandando aparatos que no tengan un fin de vida planeado, ¿sí? Al final de la vida del satélite no lo puedes dejar ahí, tienes que ya sea desorbitarlo, llevarlo al Sol o al espacio interplanetario, o bien
regresarlo a que se queme en la atmósfera y que se pulverice y que reingrese a la Tierra sin ningún problema para la vida. Pero ahí es otro campo, digamos, todavía para investigar, y todavía es un campo, ¿no?, en donde la gente que le gusta esto del espacio puede intervenir y crear algo nuevo, porque se sigue necesitando todo esto. Y creo que estás obteniendo una mentalidad de conservación espacial. Y hay ya diseños que hacen que al final de la vida útil de tu satélite se queme en la atmósfera sin ningún peligro, ¿sí? Y eso es ecológico. Es un poco como el tratamiento, el reciclado de basura o la disposición de residuos sin resultados nocivos para la sociedad. Al final del día, y eso es un tema de investigación, porque se puede hacer si tú llevas el combustible suficiente para regresarlo, pero normalmente el ingeniero diseña para optimizar el combustible, no para matar a tu satélite, sino para aprovecharlo. ¿Sí? Claro. Entonces hay que hacer las cosas con pocos recursos, poco combustible, con inteligencia. Hay muchos sistemas pasivos que solito el satélite reingresa. Cuando tú despliegas una vela, por ejemplo, de varios metros, que produce arrastre aerodinámico, y a lo largo de semanas o meses o años ya reingresa solito. ¿Sí? Esas son la duración de los residuos. Son años, sí, estamos y si no hacemos nada van a durar siglos. Sí. Pero la humanidad ya está trabajando, la Agencia Espacial Mexicana trabaja con la Organización de las Naciones Unidas, porque este es un tema de preocupación mundial, ¿sí? Pero esto no debe inhibir las actividades espaciales. No, por supuesto que no, nada más es otro campo finalmente. Y otro campo donde hay recursos, es como reducir la huella de carbono, los bonos de carbono, es algo, digo, si me permito hacer ese abuso de una analogía, es como decir, vamos a invertir para que el espacio siga siendo utilizable a ese nivel de las cosas, ¿no? ¿Qué esperan encontrar, por ejemplo, ahorita que está tan en boga Marte? O sea, ¿qué se pretende? Si es posible de verdad colonizar la Luna, que en algún momento haya seres humanos viviendo ahí, ¿y qué se pretende encontrar en Marte? 100% seguro, no hay ninguna duda. El ser humano ha explorado el espacio, ha llegado a la Luna, ha mandado rovers a Marte, ha mandado vehículos a diferentes cuerpos celestes, y otros han hecho un flyby. Flyby es pasar cerca y tomar fotos, como el Voyager, que tomó las primeras fotos fascinantes de los planetas gaseosos, de sus lunas, Europa, Ganímedes, etcétera, ¿sí? Titán, que hoy es un tema interesante. Titán se parece mucho a la Tierra, y otros, ¿no? Pero una señal muy clara es que no solo los gobiernos, ya el sector privado está ya decidido a ir a Marte. Trajimos a una de las empresas del sector privado espacial más importantes del mundo, su presidente Elon Musk, sí puedo decir su nombre, no voy a decir el nombre de su empresa, pero todos ustedes la conocen, de sus empresas, y él está ya con un plan de poner el primer ser humano, hombre o mujer, en Marte en 2030. También la NASA y la Agencia Espacial Europea tienen ese horizonte de tiempo para estar poniendo el primero. Obviamente es un tema muy complejo. Se necesita un solo cohete como los que se lanzan a la Luna o a órbita terrestre, no basta. Tienes que ensamblar de 10 a 20 cohetes grandes de ese tamaño en órbita terrestre y de ahí ya lanzarlos. China quiere ensamblarlos en la Luna y lanzar de la Luna, que es un cuerpo celeste con poca gravedad, entonces necesitas menos combustible, pero necesitas alunizar y después construir allá, que no es tan sencillo. Hay diferentes tecnologías, pero lo importante es que la humanidad va a estar en Marte en 2030. Y no solo eso, no es nada más ir y poner la bandera y regresar, como fue la Luna. ¿Por qué? Porque era un producto de la Guerra Fría. ¿Sí? Ahí lo que quería hacer era demostrar quién podía más, primordialidad y desarrollar toda esa tecnología que después pues, se usaron para cosas diferentes, ¿no? Pero Marte es civil, tiene un racional de descubrimiento y, más importante, un racional de que hay negocio. Porque en Marte hay recursos, Marte es la siguiente frontera de la humanidad. Digo, Marte tiene atmósfera, una atmósfera muy, muy poco densa, es una milésima parte de la Tierra y no es respirable, es CO2 y otros gases, dióxido de carbono y otros gases, pero obviamente se van a vivir en burbujas que tienen que tener protección contra rayos cósmicos. Y esa es ya la vida allá. Ahora, ¿qué vas a comer? ¿De dónde vas a sacar el agua? Marte tiene mucha agua. ¿Sí? Ya está comprobado que Marte tiene agua. Obviamente, Marte es un planeta muy chiquito.
Como tiene poca atracción, no pudo mantener su atmósfera. Entonces el viento solar la fue arrastrando a lo largo de millones de años y dejó una atmósfera muy débil, ¿sí? Pero al fin y al cabo es una atmósfera y no solamente puedes obtener gases para diferentes actividades, sino puedes hacer combustible de esos gases. Lo que más me gusta de esta entrevista, y lo tengo que decir, es de verdad su pasión y su rostro cada vez que habla, es como de verdad, como niño todavía chiquito. Juguetería. Que sí, está encantado de decir que hay agua y de decir que se tiene que vivir en ¿no? En estas cabañas y de dónde van a sacar el agua y que hay mucha agua. Esta pasión es su vida, le sigue fascinando. Sí. No, lo que pasa es que la alta tecnología y dedicada al beneficio de la humanidad y al conocimiento de cosas nuevas es siempre apasionante. En este poco tiempo que tuvimos de conversación he aprendido muchísimo, se lo agradezco de verdad muchísimo y lo que más de verdad me da gusto es su pasión. Siento que podría estar hablando y hablando y hablando horas y además con cada novedad y con cada noticia una sonrisa de ese niño que posiblemente fue el que desde un inicio lo volvió, el niño que quiso ser astronauta y lo logró. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias. Pues nada más agradecer a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es un sector que tiene no solo lo espacial, tiene una inmensa labor en tecnologías de la información, conectar 5G, el Internet de las cosas, la movilidad, pero también tiene todo el desarrollo de la infraestructura de un país, que es lo que un gobierno tiene que proveer. La infraestructura ferrocarrilera, la infraestructura carretera, la infraestructura aeroportuaria y la infraestructura portuaria, por supuesto. Y otras cuestiones que no se ven, que están enterradas. Por ejemplo, la AST maneja actualmente más de 40,000 kilómetros de fibras ópticas. No se ven, están enterradas, pero esos son, yo diría, los nervios de la sociedad de la información, a través de los cuales transitan tus datos, tu internet, tu Facebook, tu historia clínica, tu educación, inclusive tu vida, este programa también, que llega muchas veces a sus casas por internet. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Un Gracias por el gusto. interés en el espacio Gracias. y en la agencia. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Esto es Palabras Mayores.